Buenos días. Estamos hablando desde la Escuela de Estudios Políticos Administrativos. Quien ven en la pantalla es mi profesor de Historia de las Ideas, Guillermo Veleo. Esto es una grabación para www.forotodofutbol.tk, que es un foro de fútbol, pero quería que respondiera algo que yo había posteado en el foro, que era sobre la supuesta planeada invasión de Venezuela hacia Estados Unidos por parte del general Cipriano Castro a Mississippi. Entonces quería que nos guiara, pues nos explicara que... Eso es algo que fue planteado. ¿En qué sentido? Los americanos, la prensa norteamericana acusó al gobierno de Cipriano Castro de tener esos planes. Son planes que todavía permanecen como un gran misterio, pero sí hubo declaraciones del presidente Castro, que era muy dado a las declaraciones públicas en ese sentido, con la línea según la cual él iba a ingresar a los Estados Unidos por Luisiana y el delta del Mississippi y llegar hasta el Potomac e invadir Washington. Claro, eso es una hipérbole. Ahora, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, especialmente en la última parte del gobierno de Cipriano Castro, fueron muy agrias, sumamente agrias. Cipriano Castro había tenido en los Estados Unidos un aliado muy fuerte, había dejado de ser su aliado, y lo que se vio en algún momento como el apoyo norteamericano a la Revolución Libertadora y a los intentos de revolución contra Cipriano Castro fue interpretado por ese gobierno como una acción hostil que eventualmente podría llevar a Venezuela a declarar la guerra a Estados Unidos. Y sí se planteó no solo la posibilidad de invasión, que ciertamente es una posibilidad remota, planteada, pero remota, pero la confiscación de bienes norteamericanos y de intereses norteamericanos en Venezuela, que no eran muchos para la época. Recuerden que Estados Unidos apenas estaba expandiéndose en una potencia para esa época. Okay. Estados Unidos era un país de tercera categoría todavía. Ok, solamente para responder una curiosidad, ¿era viable? ¿Era posible? ¿Y había la posibilidad de que fuese exitosa una invasión a Estados Unidos para ese entonces? Quizá no exitosa hasta el final, pero la entrada al país ciertamente sí. Estados Unidos no tenía un ejército permanente, Estados Unidos tenía una armada bastante pequeña, más concentrada en el Caribe. Los cuerpos de Marines que invadieron Latinoamérica se crean, justamente es la Guardia Marina, la Infantería de Marina, que se crea para eso, pero no tendría cómo responder a una invasión en primera instancia. Quizás eventualmente, o más bien, seguramente eventualmente hubiera podido repeler la invasión. Más aún porque aunque la brecha tecnológica entre la Fuerza Armada norteamericana y la brecha numérica entre la Fuerza Armada norteamericana y la Fuerza Armada venezolana era pequeña, la tecnología que me contaba y la capacidad de movilización de las fuerzas que podría contar el gobierno venezolano era muy pequeña también. Ok. Bueno, eso es todo para cortar una entrevista. Okay. Esto es para www.forotodofutbol.tk. Gracias al profesor Guillermo Veleo por esta pequeña entrevista y bueno, nos vemos allá en el foro. Chao, man.